Y el día de hoy quiero hablarles sobre los dones de poder. Veíamos la semana pasada, hablábamos sobre la importancia que es el don del discernimiento, que el discernimiento muchas veces es lo que menos tiene el creyente, y es por eso que muchas veces el creyente, dice la Biblia, que perece por falta de conocimiento. El discernimiento es, ¿verdad?, conocer entre lo que es bueno espiritualmente y mal espiritualmente. Pero dice la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 12, acompáñeme ahí en su Biblia, dice el verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Diga conmigo, el mismo Espíritu. Pongan mucha atención a esta palabra, porque ahorita al final esto va a tener mucha importancia. El versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Si usted pone su mirada en el versículo 9 y la primera parte del verso 10, dice, ahí menciona el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Y de estos tres son de los que les quiero, ¿verdad?, hablar. Pero si me pone de nuevo el versículo 7 en la pantalla, por favor. El versículo 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación. Y esta palabra es expresión. Anótela ahí, por favor. Esta palabra significa expresión. Entonces, yo voy a ver cómo se expresa el Espíritu de Dios en mi vida, en la vida de los demás, pero dice que la expresión se va a dar a través de la fe, en este caso, a través de las sanidades y a través de los milagros. Cada vez que nosotros tenemos, ¿verdad?, una manifestación de la fe, se está expresando el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos nosotros que tener claro que cuando los dones de poder se manifiestan, los tres siempre están juntos. No se manifiesta la fe sin sanidad y milagros. No se manifiesta la sanidad sin fe y milagros. No se manifiestan los milagros sin sanidad y sin fe. ¿Sí dice amén conmigo? Siempre los tres van juntos. Cuando la fe se manifiesta, siempre habrá sanidades y siempre habrá milagros. De igual manera, los milagros, cuando todos se manifiestan, vamos a ver la fe y las sanidades. Y escúchenme bien, ahorita vamos a ver la diferencia entre sanidades y entre milagros. Los dones de poder, grábese bien esto en su corazón, hermanos. Los dones de poder, cuando se manifiestan, tienen un efecto en el mundo espiritual y un efecto muy diferente en nuestro mundo natural y físico. Entonces la palabra del Señor nos enseña que cuando los dones de poder se manifiestan en el mundo espiritual, lo golpean, lo obligan a retroceder y a soltar todo lo que tienen esclavizado. Esto sucede en el mundo espiritual. Cuando los dones de poder se manifiestan, ¿verdad?, golpean el mundo espiritual de tinieblas, lo obligan a retroceder y a soltar lo que tiene esclavizado. Pero sabe que en nuestro mundo, cuando nosotros vemos fe, sanidad o milagros, esto atrae el corazón de las personas a Jesús. En nuestro mundo la manifestación no es la misma, sino que cuando usted ve una fe, cuando usted ve un milagro, cuando usted ve una sanidad, la gente muchas veces, después de ver una sanidad, deciden creer en Cristo, deciden acercarse. Había un miembro de la familia que tenía muchos problemas, Jesús llega a su vida y lo cambia, y toda la familia dicen, vamos a ir a la iglesia, vamos a buscar al Señor, ya es tiempo de cambiar. Y el efecto que tienen estos dones de poder en el corazón del hombre es acercarlo a Jesús. ¿Sí dice amén conmigo? Los dones de poder también menciona la Biblia que le dan fuerza al creyente en sus debilidades. Por naturaleza nosotros somos débiles, como lo veíamos en la velada pasada, somos frágiles, ¿verdad? Pero el Señor se fortalece en nosotros. Los dones siempre vienen, ¿verdad?, después de la fe del creyente. Cualquiera de los dones que usted quiera ver en la Biblia, ahí los puede encontrar todos en 1 Corintios 12. También los encontramos en el libro de Efesios, ¿verdad? Nosotros en el libro de Efesios capítulo 4, cada vez que los dones se manifiesten, alguien tiene que tener fe.
alguien debe de creer. Si dice amén conmigo. No se manifiestan nada más por manifestarse. Debe de haber fe y tenemos nosotros que creer. La palabra del Señor, ahí en Marcos capítulo 9, verso 23, usted lo puede, ¿verdad?, buscar ahí en su Biblia, anótelo. Dice la palabra que al que cree todo le es posible. Y hay unas versiones de la Biblia diferentes que dice: el que cree tiene el poder para ver lo imposible hecho posible. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor, porque sin fe, hermanos, no vamos a poder ver la expresión del poder de Dios. Tenemos nosotros que poder saber que se va a liberar un poder sobrenatural cuando nosotros logremos creer. Si nuestra fe, y esto grábeselo bien en su corazón, si tu fe no está en el Señor, tu fe está en el problema. Es como aquellas personas que dicen: yo no estoy bien con Dios, pero tampoco tengo nada que ver con el diablo. Esa es una mentira que ellos han decidido creer, porque la Biblia siempre dice que estamos en medio de dos señores, y eres siervo de un señor o eres siervo de otro. Hay personas que a veces quieren, ¿verdad?, pues jugarle al listo y decir: tengo un pie en el mundo y uno en la iglesia, tengo un pie en Dios y otro en el pecado. Amo al Señor con todo mi corazón, pero también amo, ¿verdad?, el pecado. Entonces el domingo voy a la iglesia, pero el sábado estuve en una fiesta. Entonces el domingo tomo Santa Cena, pero también tomo cerveza, pero también fumo. Y hay gente que piensa que esa vida es correcta. Diga conmigo, ¿verdad? La fe debe de estar puesta en el Señor. O tenemos nuestra fe en el Señor, o tenemos nuestra fe en los problemas que estamos pasando. Y miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Creo que es un verso conocido por la mayoría de nosotros, y este verso nos define lo que es la fe. Este verso nos define lo que es la fe. Ahora, el ser humano nace con una fe natural. Si usted agarra a un niño pequeño y usted lo pone arriba de una mesa, y usted como papá o mamá le extiende los brazos y le dice que se aviente, el niño se va a aventar, porque el niño cree y tiene la confianza en usted como papá y usted como mamá. Si tú le dices a tu hijo, a tu hija, lo que tú quieras, tú le dices: te voy a hacer esto, te voy a comprar algo, el niño se ilusiona, la niña se ilusiona, porque tiene una fe natural. Aparte de la fe natural, también tenemos la fe como salvación, cuando decidimos creer en Jesús. Y también está la fe como don espiritual, que es de la que quiero hablarle, ¿verdad?, en esta hora. Ahora, anote esto, por favor. La fe como un don sobrenatural es tener los sentidos espirituales desarrollados. Cuando usted nace o cuando usted ve un bebé, cuando el bebé acaba de nacer, todavía no habla, todavía no escucha bien, ¿verdad? Identifica sonidos, pero no sabe qué es ese sonido. Si ahorita llegara una motocicleta ahí, todos aquí sabemos que esa es una moto. Pero alguien que no tiene desarrollado el sentido del oído solo va a escuchar ruido. Entonces, cuando usted tiene desarrollado el sentido del oído, usted sabe identificar los sonidos, ¿verdad? Cuando nacemos no miramos luego, no hablamos. Entonces podemos tocar cosas y no sabemos qué estamos tocando. ¿Sí dice amén conmigo? Estamos en una condición, ¿verdad?, de bebés, y todavía nuestros sentidos no son desarrollados. Ahora, la fe es lo que empieza a hacer que el creyente desarrolle sus sentidos. Cuando tú tienes una experiencia espiritual o sobrenatural, muchas veces te llenas de miedo y dices: no sé qué es esto, no lo entiendo, no sé qué está sucediendo. A veces tienes sueños, tienes visiones y dices: no sé qué me pasa. Hay gente que Dios le habla a través de visiones y dice: todo lo que sueño se cumple. No sé qué es lo que me pasa, pero desde pequeño a veces en mi cuarto veía yo siempre un hombre de blanco, un hombre de negro, y tienen eso, ¿verdad?, ese acceso a lo espiritual, pero no saben qué es, porque sus sentidos no están desarrollados. Entonces la fe como don espiritual desarrolla nuestros sentidos. Hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. El mundo espiritual es el primero, el que se creó. Cuando Dios habla con Moisés, le dice: todo lo que has visto en el mundo espiritual, cópialo al mundo físico. El mundo espiritual es más real que nuestro mundo físico.
Pero nosotros desconocemos completamente el mundo espiritual y obviamente estamos más familiarizados con nuestro mundo físico. Nos es fácil creer lo que vemos y nos cuesta mucho, ¿verdad?, creer lo que no podemos ver. Si dice amén conmigo. Ahora, la fe como don nos ayuda en esta parte y en esta área de nuestra vida. También la fe como don es el caminar de un cristiano maduro. Si dice amén conmigo. Agarre un bebé, usted que nunca ha caminado, usted lo para y sus pies se debilitan y se cae. Lo primero que hace es arrastrarse, después se gatea. Empieza a pararse, pero no se puede soltar porque cuando se suelta, se cae. Y cuando ya puede estar de pie, empieza a dar poquitos pasos y después de unos poquitos pasos, ¿se vuelve a qué? A caer. ¿Sabe qué? Ese es un ejemplo de un cristiano que no ha llegado a madurez. Dice la Biblia, ¿verdad? El creyente por fe andará. El creyente por fe va a caminar. Entonces, cuando yo puedo caminar en la fe, en ese momento, porque muchas veces hay gente equivocadamente que dice que por tener 10 o 15 años en la iglesia piensan que ya son maduros, y no es así. Ahorita le decía, ¿verdad?, mi esposa cuando veníamos, que hay gente que dice, yo ya no oro porque soy muy maduro, ¿verdad? Yo ya no danzo porque soy muy maduro, yo ya no aplaudo porque soy muy maduro, yo ya no doblo mis rodillas porque soy muy maduro. Se está cayendo de podrido y todavía no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que saber que la madurez, ¿verdad?, la vemos, se refleja en nosotros cuando por fe comenzamos a caminar, comenzamos a andar. Cuando usted tiene una dificultad y usted comienza a creer al Señor y usted puede estar en paz y tranquilo creyéndole al Señor, esta es la muestra de que usted está caminando por fe. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces nosotros tenemos que aprender, insisto, que la fe es lo que ayuda a que el creyente desarrolle sus dones espirituales. Usted de joven, de adolescente, ha visto visiones, Dios le quiere hablar a través de profecía, pero no puede porque todavía sus dones, ¿verdad?, el don está inmaduro. Y hay gente que dice, yo antes soñaba, ya dejé de soñar. Es que el problema es ese. El problema es cuando tú, ¿verdad?, no sigues desarrollando tus dones espirituales. Entonces, pastor, una vez oré por un enfermo y el enfermo sanó. Y ahora cuando usted ora por los enfermos, ¿qué sucede? No pasa nada. Los dones se deben de desarrollar. Para eso Dios se los dejó a la iglesia, para que los dones se desarrollen. Si dice amén todavía. No para que nosotros nos quedemos con ellos y digamos, antes veía visiones, pero ahora no veo nada. Tenemos nosotros que poder tener la fe como don espiritual. Cuando nosotros tenemos la fe como don espiritual, la fe como don espiritual nos da acceso a las cosas espirituales, al mundo espiritual. Una persona que tiene fe como don, se para donde todos ven un basurero y él dice, aquí yo logro ver un edificio, yo logro ver una casa, aquí yo logro ver algo. ¿Pero dónde? ¿Qué es lo que estás viendo? Es que no te lo puedo explicar, pero yo logro ver algo. En esa persona yo logro ver algo. En ese joven yo logro ver algo. Y empezamos nosotros. A veces tenemos el impulso de hacer algo por alguien porque estamos viendo algo espiritual que los demás no pueden ver. Escúcheme bien, el punto equivocado de esto es creer que te estás volviendo loco y decir, no hombre, ¿cómo le voy a decir? Van a decir que estoy loco. Van a decir que no es cierto. Entonces tenemos nosotros que poder saber que hay cosas espirituales y cuando tú tienes el don en tu vida, en lo espiritual, te tomas en serio las cosas espirituales. ¿Sí dice amén conmigo? Porque hay gente que ve cosas espirituales pero no las cree. Hay gente que en lugar de estar creyendo lo espiritual, lo está juzgando y señalando porque no lo entiende. No sabe de lo espiritual. Entonces eso lo decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, el hombre natural quiere juzgar las cosas espirituales cuando no puede, no sabe lo que está juzgando. Entonces, ¿sabe qué? Siempre le he dicho, no juzgue lo espiritual. Si no lo entiende, no significa que esté erróneo, que esté equivocado. El día de la velada de oración, ¿verdad?, me decía una joven, es que yo sentí que Dios me estaba tocando,
yo sentí un toque del Señor, pero ¿cuál es el problema? Que cuando yo estoy teniendo, ya esta es la segunda vez dice que esto me sucede, y cuando yo empiezo a tener esa sensación y mi mandíbula, mi boca empieza a poner dura, mis manos comienzan a temblar, en ese momento abro los ojos porque quiero entender lo que está pasando. Y en ese momento lo que estaba experimentando me suelta. Entonces la palabra del Señor nos muestra a nosotros una y otra vez que es por fe. Si dice amén conmigo. Nosotros no podemos en nuestra mente finita, hermanos, querer entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales se necesitan creer para después ver, no primero ver para después creer. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El segundo, ¿verdad?, don del que le quiero hablar es el don de sanidades. Y si vemos el pasaje base que leíamos del tema, la palabra no dice sanidad, sino dice sanidades, de manera plural. Si dice amén conmigo. Hay diferentes enfermedades y para todas el Señor tiene una respuesta y una solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poder creer que el Señor tiene el poder para sanar. Desde que el pecado entró en una persona, esa persona comienza a enfermarse. La Biblia dice en el pasaje que acabamos de leer que el Señor nos libra de la muerte. ¿Cuál muerte? La espiritual que recibimos en Edén y la espiritual que recibimos cada vez que pecamos. La gente piensa y dice, ¿verdad?, que peca y no pasa nada. Es como aquel, ¿verdad?, que toma refresco y dice que no le pasa nada y que puede seguir tomando refresco. Es una muerte lenta, pero sigue siendo muerte. Y lo mismo sucede con el pecado. La persona que peca y no se arrepiente de sus pecados, esa persona va a empezar a morir lentamente. La palabra del Señor nos muestra y nos dice a nosotros que el fin del pecado no es vida ni es alegría, sino que es ¿qué? Es muerte. Ahora, nosotros tenemos que saber que de esa muerte espiritual el único que nos puede sanar es Jesús, a través del poder del Espíritu de Dios. No existe como que una pastilla de mejoralito para que yo me la tome y ya calidad se me quitaron, ¿verdad?, mis problemas. Entonces, sino que yo tenga que poder reconocer mi condición de pecado y mi necesidad de que el Señor sane mi vida. Solo, anote esto, solo lo espiritual sana lo espiritual. Solo lo espiritual puede traer sanidad a lo espiritual en mi vida. Hay gente que dice, ya fui a todos los doctores, ya me hicieron estudios, ya estoy tomando un tratamiento, un medicamento y no me siento bien, las cosas siguen empeorando. Una mujer se acercó a Jesús cuando Jesús caminaba en la tierra y le dijo, llevo 18 años con esta enfermedad y lo he probado de todo, he gastado todo mi dinero en todo y en ninguna he encontrado, ¿verdad?, curación. Y la mujer tenía la fe y dice que ella se acercó a Jesús y pudo recibir sanidad. Había una mujer, una mujer con un flujo de sangre, había una mujer que había caminado encorvada. Cualquiera que lo hubiera visto hubiera dicho, no, son problemas en los huesos. Y dice la Biblia que cuando Jesús tuvo a esa mujer encorvada delante de él, reprendió un espíritu en ella y que el espíritu era el que la mantenía encorvada. Leíamos también en la clínica espiritual sobre un espíritu que mantenía sordo y mudo a un joven. Afectaba su mirada, afectaba sus oídos, afectaba sus sentidos naturales y lo mantenía de esa manera. Seguramente sus papás habían ido a buscar todo lo necesario para que su hijo pudiera ver, pudiera hablar y no habían encontrado solución en nada hasta que su hijo estuvo cara a cara a Jesús. Y entonces en ese momento recibió la sanidad que él necesitaba porque era algo espiritual. Si dice amén conmigo. Esto grábeselo en su corazón. Hermano, las enfermedades no comenzaron físicas, comenzaron en lo espiritual. Ahí es donde tiene su origen la mayoría de todas las enfermedades, en lo espiritual. Y nosotros tenemos que poder venir y creerle al Señor.
Las enfermedades espirituales pueden afectar nuestro cuerpo y solo Dios tiene el don que las puede sanar. Ahora, por favor, póngame mucha atención y podamos leer Mateo capítulo 17, verso 19. Vamos a leer hasta el verso 21. Léalo conmigo aquí en las pantallas, mire, porque esto es de lo que le hablo. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: ¿por vuestra poca qué? Todos, ¿por vuestra poca qué? Entonces imagínense que usted es un cristiano que tiene 20 años, tiene todos los argumentos, todos los razonamientos, usted pelea con otros cristianos, usted se rebela, usted no sirve en la iglesia, usted cuestiona a su pastor, usted cuestiona a la iglesia, usted cuestiona a todos y al final no tiene fe. No importa cuánta razón tú tengas y cuánta Biblia tú conozcas. Si dice amén conmigo. El día que tengas un hijo, un familiar enfermo, lo que vas a necesitar es fe. Lo que debemos de estar ejercitando y que debe de crecer en nosotros, ¿qué es, iglesia? La fe que Dios nos ha dado. Mire, el verso dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Entonces, si usted se da cuenta, dice aquí que la sanidad y el milagro, ¿verdad?, estaban juntos, pero necesitaron la fe, los tres juntos. Entonces muchas veces yo tengo mucha necesidad de una sanidad, mucha necesidad de un milagro, pero no tengo fe para creerlo. Este joven del que estamos leyendo aquí en Mateo, Jesús cuestionó al papá de este joven y le dijo que tenía que creer. ¿Y sabe qué hizo ese papá en ese momento? Reconoció que no tenía fe y le dijo: Señor, ayuda mi fe. Y el Señor ayudó la fe de este hombre y el milagro vino sobre el hijo. También vemos la historia de 4 amigos que abren el techo de una casa y bajan por ahí a un paralítico. Y Jesús le dice a él: por la fe de tus amigos. Muchas veces tu fe puede sumar a la fe de alguien más y ayudarlo a que oren juntos. Ora por tu hermano, ora por tu hermana. No digas o cuestiones su falta de fe, no sabes con lo que lucha en su interior, sino que podamos nosotros unir también nuestra fe para que otros reciban su milagro. Sí, dice amén todavía. Hechos capítulo 19, mire verso 11 y 12. Por favor, anote este pasaje. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué? Salían. Pablo no podía estar en todos los lugares donde había una necesidad. Y Pablo estaba ministrando, predicando en algún lugar, y alguna persona, mire, se acercaba y tomaba así un pedazo de tela, a lo mejor y hasta rompía su propia vestimenta, agarraba ese pedazo de tela y lo ponía, dice, sobre Pablo. O ponían los delantales, se los quitaban y los ponían sobre Pablo. Y luego tomaban ese trapo y se lo llevaban a casa, a donde tuvieran que caminar, que ir, y lo ponían encima de sus personas, ¿verdad?, enfermas o endemoniadas. Y dice la Biblia que sucedían sanidades y sucedían milagros. La sanidad es para lo natural y los milagros es para lo sobrenatural o lo espiritual. Entonces, un demonio no necesita una sanidad, necesita un milagro, que el poder de Dios se manifieste y que este espíritu se vaya y suelte a las personas. El versículo 11 dice que los milagros que sucedían eran extraordinarios. Hermano, pasaban allá de las cosas ordinarias que veían a cada momento. La Biblia no dice que había ahí, que sucedía, pero seguramente que no eran cosas así pequeñitas. Hermanos, no era una gripita, un dolor de cabeza que eran, ¿verdad?, aliviados en estos momentos, sino cosas muy tremendas, como a lo mejor que un paralítico pudiera levantarse, que alguien pudiera levantarse. Mire, hace unos días lincharon en redes sociales a un pastor que dijo: desde Pentecostés nunca ha vuelto a haber un avivamiento en Jerusalén.
Porque en ese momento, antes de Pentecostés, Jesús a la ciudad que iba manifestaba muchas cosas, ¿verdad?, sobrenaturales. Y ahí en Pentecostés se manifestó el poder de Dios, recibieron al Espíritu de Dios y cosas y milagros extraordinarios sucedieron. Pero después de ahí, usted no vuelve a encontrar en la Biblia un registro de algo así hasta el día de hoy. Reconocemos, ¿verdad?, Jerusalén como una nación escogida por Dios, que Dios bendice en gran manera, pero estas cosas extraordinarias que pasaban han dejado de pasar y de suceder. ¿Sabe cuál es de los 5 el continente donde más fuego del Señor hay en este momento? En el continente de América, en el nuestro. Ahorita hay un avivamiento en Brasil, hay un avivamiento en Colombia, hay un avivamiento en México, en la parte norte del país. Ahorita hay un avivamiento en El Salvador, hay un avivamiento en diferentes naciones en nuestro continente. Y nosotros tenemos que saber que esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Un milagro es experimentar la naturaleza de gloria que teníamos y que se perdió en Edén. Eso es un milagro, porque la Biblia dice que ni Adán ni Eva tenían nada malo en ellos, y el milagro empuja todo lo malo y te vuelve una condición de gloria. Si hay una enfermedad que oprime tu cuerpo, si hay una enfermedad que está oprimiendo, ¿verdad?, la vida de uno de nuestros familiares, y sucede un milagro y quita esa enfermedad, en ese momento el cuerpo de esa persona es restaurada. ¿Sabe quién había visto la sanidad de un leproso? Hasta que Jesús hizo un milagro en la vida de un leproso. Entonces esa enfermedad, imagínensela, porque la palabra lepra se lee muy fácil y muy rápida. Pero hermanos, era la carne podrida desde adentro, y era una mezcla entre carne, sangre y pus, que cuando explotaba la piel o la carne, ¿verdad?, de la persona que portaba la lepra, era una cosa que salía un olor a podrido. Entonces un milagro en la vida de un leproso es restaurar su piel, es restaurar su carne, restaurar sus órganos, restaurar su sangre, es restaurar completamente todo. Y eso solo un milagro lo puede hacer. Que una persona vaya al doctor y durante meses el doctor, a través de aparatos médicos, le está diciendo: ahí hay un cáncer, ahí hay un cáncer, ahí hay un cáncer, ahora no está el cáncer. Eso solo puede hacerle un milagro. Que durante mucho tiempo usted, ¿verdad?, a lo mejor le dicen: no, mire, ni se haga ilusiones, usted nunca va a poder tener un hijo. No va a poder y no va a poder, ya probó un tratamiento, otro. Ah, caray, ahí hay un bebé. Espéreme, le vamos a volver a hacer un examen. Mire, a lo mejor está mala la máquina, váyase a otro lugar. Le vamos a volver a hacer un examen. Porque eso es extraordinario, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Los milagros hacen que nosotros podamos ver el poder de Dios en su totalidad. ¿Cuántos dicen amén conmigo? El milagro, hermano, anote esto, es un cuerpo libre de una maldición. No una enfermedad, sino una maldición. Hay personas que están enfermas porque cargan esa enfermedad generacionalmente. Su abuelito, su abuelita tuvo la misma enfermedad, sus papás, ahora él, y a lo mejor hasta sus hijos. Porque la Biblia dice que las enfermedades tienen poder sobre 4 generaciones. Y a veces decimos: yo siempre pensé que a mí nunca me iba a pasar esto, y ahora me está pasando. El día de hoy, antes, ¿verdad?, las personas ya a sus 50 años se encontraban que tenían diabetes. A los 20 años hoy se la están encontrando. A los 30 años hoy se la están encontrando. Entonces la palabra del Señor nos dice que un milagro puede hacer que eso cambie. ¿Qué es lo que quiero que usted, por favor, reciba en su corazón? Deje de estar aceptando esto como parte de su vida. Hermano, nunca llames la voluntad de Dios a una enfermedad. Nunca diga: bueno, pues esta es la voluntad de Dios, que así sea. Nunca haga eso. La Biblia dice que de Dios no puede salir nada malo. Y Dios no es el que enferma. Dios no es el que enferma. Dios no es el que daña a nadie. Entonces no digas que te tocó. No digas que es la voluntad de Dios. No digas que bueno, pues hay a ver qué Dios va a hacer. No. Ore y pídale al Señor que pueda hacer un milagro en su vida. No ore por sanidad, ore por un milagro. Si dice amén todavía.
En la historia o en nuestra vida, en nuestra familia, podemos ver que hay hijos que son un milagro, porque no los podíamos tener. Y llegaron no de manera natural, llegaron de manera sobrenatural. Cambiaron todo. La matriz es una puerta de lo espiritual a este mundo físico. Y todos los espíritus que ella hay en la eternidad entran a este mundo a través de la mujer. ¿Sí dice amén conmigo? Pero como le he dicho, ¿verdad? A la mujer se le llama como una puerta, y hay muchas veces que esa puerta está dañada, está enferma, está maldecida, está lastimada, simple y sencillamente está cerrada. Y no puede, no hay manera. No importa cómo lo intentes, lo que hagas, hasta que Dios hace un milagro, las cosas suceden. Y hay muchas mujeres que a lo mejor, ¿verdad?, ni se congregan, simple y sencillamente se lo pidieron a Dios de todo corazón. Y Dios hizo un milagro. Ahora, ¿sabe qué me toca a mí como papá? Estarle diciendo a ese hijo o a esa hija que es un milagro. Mantener esa gloria presente en el corazón de ella, porque ella no lo sabe, él no lo sabe. Y va a haber un momento que este milagro, esta porción de poder que Dios me ha dado, el enemigo me la va a querer robar. Y es como dice un pastor, ¿verdad? El pastor dice que su mamá le decía: yo no parí hijos del diablo, yo parí hijos de Dios. Así que se dejan de esas cosas, decía, ¿verdad?, de andar en el mundo y todo, porque yo no parí ningún hijo de Satanás. Ustedes no le pertenecen a él, sino a Dios. Y entonces nosotros tenemos que recordarle y contarle la historia de cómo llegó a nuestra vida, y que sepa que fue un milagro, que fue un milagro. ¿Sabe usted que hay papás que de manera muy sabia, el nombre que le pusieron a sus hijos significa milagro de Dios? De manera muy sabia, ¿verdad?, le pusieron ese nombre a sus hijos. En el nombre de sus hijos están ellos siempre declarando. Cada vez que llaman a tu hijo por su nombre, están declarando lo que ese nombre significa. Por eso usted debe tener mucho cuidado qué nombre le pone a su hijo. Nunca le vaya a poner a un hijo o una hija un nombre que tenga un significado malo o negativo, porque cada vez que lo llamas por ese nombre, estás declarando eso negativo sobre tu hijo o sobre tu hija. El día de hoy hay muchos papás que por moda, por ser padres modernis, agarran un nombre y se lo ponen al hijo, y el nombre es femenino, no es nombre de niño. O agarran un nombre, ¿verdad?, de niño y se lo ponen a la niña. Entonces usted tiene que tener cuidado en eso. Me motivan sus amenes. Y siempre poder decirle a su hijo, a su hija: ¿sabes qué? Tú eres un milagro de Dios. ¿Cuál es la obra del enemigo? Convencerte que tú no tienes ningún milagro de Dios, que tu hijo, perdóneme la expresión, es más natural y ordinario que todos los demás, que no es algo extraordinario. Eso es un milagro. Esa es la tarea que el enemigo busca en la mente de nosotros. Esa es la tarea, y nosotros tenemos que instruirlos. A mí me impresiona la vida de Ana, que desde pequeñito le estuvo diciendo a Samuel cuál era la tarea para la cual Dios se lo había dado, y se lo dijo y lo enseñó. Y cuando Dios se lo pidió, no tuvo ningún problema en decirle: Señor, aquí está. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando Samuel lo llevan al templo, en el templo hay jóvenes y adolescentes que tienen relaciones sexuales con las mujeres, que viven en pecado. Samuel está en medio de todo eso, pero como él conoce su asignación y su vida, nunca se contamina con eso, sino que sigue adelante en lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, ¿sabes qué? No ignore a sus hijos, no los entretenga, instrúyalos, enséñelos. Desde pequeñitos ya entienden perfectamente. A cualquier niño que usted quiera, de 3, de 4 años, dele un aparato de esto y lo va a manejar mejor que usted. A cualquier niño. Entonces no piense que su niño es muy inocente para las cosas inteligentes o sabias, ¿verdad? Y que sí es muy bueno para las cosas traviesas. No piense eso, por favor. Desde pequeño Dios le ha dado una inteligencia, una sabiduría a cada uno de ellos. ¿Sabe qué hace torpe a un niño? No son los golpes en la cabeza, es la humillación delante de los demás. Entonces no haga eso, ¿verdad? Siempre dígale a su hijo y háblele a su hijo, a su hija, de que es un milagro de parte de Dios. Tu papá y yo orábamos por ti, ¿verdad? Tu mamá y yo orábamos por ti. Entonces, ¿sabes qué? Nada más le tocó a usted como mamá, pues dígale: yo como mamá, yo te anhelaba, yo te deseaba. Y escúcheme bien,
Si usted como mamá en algún momento rechazó su embarazo y rechazó a su hijo, por lo que haya sido, usted tiene que ponerse a cuentas con sus hijos. Porque la Biblia dice que el rechazo es una raíz en el corazón de aquel que lo recibe. Y tiene que decirle, pero espere, escúcheme bien por favor. Tiene que saber en qué momento se lo va a decir. Si usted agarra un bebé de 1 año y lo siente y le dice, ay mi hijo, te voy a explicar, fíjate que yo te rechazaba, le va a agarrar el dedo y se lo va a chupar y no va a entender nada de lo que está pasando. Amén. Cuando ese hijo, esa hija empiece a crecer y empiece siempre a estar triste sin ninguna razón, hable con él, porque ese rechazo se está manifestando. Si dice amén conmigo. Cuando ese hijo, esa hija, lo que quiera es estar lejos de ti como mamá o de ti como papá, hable con él y dígale en ese momento, yo quiero pedirte perdón. Yo quiero poner, dice la Biblia, es que mire, a veces nosotros pensamos, decimos, ay bueno ya, discúlpame, ya vamos a estar en paz. La disculpa no tiene poder, el perdón sí. El perdón es el que tiene poder, el perdón restaura las relaciones. Entonces tiene que pedir perdón. Escúcheme bien, solo está manifestando el rechazo. Pida perdón antes que lo atrape un espíritu de vicio, antes que lo atrape un espíritu de pecado, antes que se lo lleve el enemigo a pecar al mundo, antes que ese joven piense o esa jovencita piense que lo mejor es cortarse las venas, es tomarse unas pastillas, es drogarse, antes de que ese rechazo, esa raíz, porque el rechazo es una raíz, antes de que eso dé un fruto, en ese momento tiene usted que hablar con sus hijos y tiene que hablar con su hija y recuérdele que es un milagro de parte de Dios. Me motivan sus amenes. Un milagro, anote esto, no siempre es algo con mucho ruido. Hay muchas veces que es algo tan suave, hermanos, que es difícil creer que algo tan poderoso pase de forma tan invisible a nuestro alrededor. Un milagro no siempre es algo muy ruidoso. A veces es algo muy suave, muy sutil. Y parece que siempre va a estar ahí. Parece que nunca se va a ir. Parece que siempre va a permanecer. Y le hablo del milagro de la vida. Nunca nos ponemos a pensar en él hasta que estamos en un hospital o en un funeral. Y entonces ahí sí reflexionamos sobre nuestra vida. Mientras tanto nos la pasamos diciendo, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Es un milagro y le está dando un mal uso. Es un milagro. Tu vida es un milagro y le tienes que dar un buen uso. El día de mañana que tú vayas delante de Dios, vas a entregar cuentas por cada año de vida que tú viviste, que todos vivimos. Si dice amén conmigo. No pensemos que siempre va a estar ahí. Ayer me preguntaban, ¿verdad?, unas hermanas sobre un pastor muy conocido. Y cuenta, el pastor tenía una mega iglesia y el pastor tenía diferentes cultos. Entonces el pastor, terminado de un culto, mira, así como estamos ahorita, terminaba sudado, empapado, terminaba el culto, atendía a unas personas, se iba a su oficina a darse un baño o a recostarse en un sillón, a comer algo para después salir y estar preparado para el siguiente culto. Y siempre su esposa se iba atrás de él para poder cuidarlo. En un domingo terminó el culto, él ministró, saludó a algunas personas, oró por algunas personas, se fue a su oficina, se sentó en el sillón y ahí sentado le dio un paro cardíaco y ahí falleció. Y nadie se dio cuenta hasta que ya era la hora del culto y dijeron, ¿dónde está el pastor? Le dijeron a su esposa fue, abrió la oficina y encontró a su esposo muerto. La vida se te puede ir en un momento a otro y no sabes a dónde. Si dice amén conmigo. La juventud no es eterna. Así lo pensamos o lo creemos, pero no es así. Es un milagro y lo tenemos que poder entender y vivirlo de la manera correcta. Si dice amén conmigo. El que reconoce un milagro vive agradecido, y considero que la gratitud es la expresión más alta de la libertad. El que es agradecido es libre.
Mire, la persona que no sabe dar gracias, no sé si usted ha visto esas personas que todo mundo le ayuda, todo mundo le presta dinero, todo mundo le soluciona los problemas y siempre se la pasa diciendo: a mí nadie me ayuda, mis papás no me quieren, mi mamá no me quiere. Se la pasa todo el día cuidándole a sus hijos, le paga sus deudas, le da de comer, se la pasa comiendo en la casa de la mamá y dice: mi mamá no me ama, mi mamá no me quiere. Esa es una persona esclava en su corazón. La gratitud es la expresión más alta de la libertad. El que es agradecido, hermanos, es libre. A veces, fíjese bien, a veces el que es agradecido, nadie lo ayuda. Él solo tiene que ver cómo le hace. Y cuando alguien le da una poquita ayuda, la agradece como si le hubieran dado la más inmensa ayuda. Dice: gracias, de verdad, gracias. Hasta usted dice: no, usted no necesita darme un regalo, si yo nada más hice algo poquito. No, de verdad, mire, muchas gracias, muchas gracias. Le compré esto, tenga, por favor, recíbalo. Solo hiciste algo poquito por él o por ella. ¿Sí dice amén conmigo? Pero el que no es agradecido es esclavo. La gratitud nos ayuda a poder ver. Y quiero que terminemos leyendo lo que dice el libro de Marcos, capítulo 9, versos 38 y 39. Marcos, capítulo 9, verso 38 al 39 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Mire, en otras palabras, no es de nuestra iglesia, no es de nuestra denominación. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. El pasaje de inicio, si me vuelve a poner 1 Corintios 12, dice: todo esto lo hace un mismo espíritu. El espíritu tratando de unir a los creyentes y los creyentes tratando de dividir al espíritu. Yo le he dicho a usted: voltee a ver este púlpito, y este púlpito es el reino de los cielos. Jesús miró el púlpito desde aquí y dijo: el reino de los cielos es como un hombre que sale a sembrar. Luego lo miró desde acá y dijo: el reino de los cielos es como una boda. Luego lo miró de otro lado y dijo: el reino de los cielos es como un pescador. Luego lo miró de otro lado y dijo: el reino de los cielos es como, ¿verdad?, un amo que se va y le deja a sus siervos todo lo que le pertenece. Luego se giró más y volteó y dijo: el reino de los cielos, ¿verdad?, dijo él, es como un padre que tiene unos hijos. Hermanos, le dio muchas definiciones. Si nosotros hacemos eso, ahora, el que entiende el reino de los cielos como una pesca no anda peleándose con el que lo entiende como una siembra, porque se está hablando de lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? Deje de andar señalando o juzgando o diciendo de alguna iglesia o de alguna denominación. No hagamos eso, porque dice la Biblia que si en ese lugar están sucediendo milagros, eso no lo pueden hacer ellos sin el Espíritu de Dios. Si en un lugar están sucediendo milagros, tendrán una forma diferente, se llamarán de una forma diferente, pero eso no provoca los milagros, solo el Espíritu de Dios, y está ahí. Y nosotros tenemos que honrar y respetar esa parte. Si dice amén conmigo, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mire. Y quiero terminar haciéndole dos preguntas, anótelas por favor. Primera pregunta: ¿usted espera a Jesús? Anote ahí si usted espera el regreso de Jesús. Y la segunda pregunta es: ¿lo estás esperando como un hombre libre o como un hombre esclavo? ¿Lo estás esperando como una mujer libre o como una mujer esclava? Tenemos el poder de Dios por medio de sus dones y muchas veces no lo recibimos y dejamos, ¿verdad?, que ese poder no obre en nosotros y no podemos vivir en esa libertad que el Señor ofrece. Entonces, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero yo soy esclavo de las mentiras, yo soy esclavo de la violencia, yo soy esclavo del robo, de la murmuración, así me la paso. Entonces yo soy esclavo de pecados sexuales, yo soy esclavo. Entonces, ¿cómo estás esperando a Jesús? Porque si usted dice: pastor, yo batallo de verdad, quiero ser libre de esto, la fe, las sanidades y los milagros tienen el poder de hacer vivir a un creyente en libertad.